Con frecuencia yo no dejo de sorprenderme cómo algunas personas insisten en argumentar su error fundándolos en textos bíblicos. Dicen expresiones como esta, y quizás solo yo he oído esas cosas, ¿no? O quizás ustedes también, o quizás las han dicho. Expresiones como esta: Dios me dio esta palabra, y mencionan un texto bíblico con el cual fundamentan su decisión. A los pocos días o a los pocos meses, con resultados negativos, dejan en evidencia la arrogancia religiosa, que la expresión Dios me dio esta palabra era la excusa para ellos satisfacer su propia voluntad o su capricho. No es que Dios les haya dado un texto para justificar su decisión. Eso es sacar un texto de su contexto. Y dice Charles Spurgeon en su libro de Mensaje a mis estudiantes, que cuando alguien saca un texto de su contexto es solo un pretexto. ¿Pero un pretexto para qué? Es para hacer lo que yo quiero hacer. O peor, para cumplir mi capricho. Por eso digo, no dejo de sorprenderme, ¿por qué insisten en justificarse en la Biblia? ¿No sería más sabio decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y punto? No tengo por qué justificarles. Tengo libre albedrío. Sería más transparente, más honesto. Pero no. Intentan justificar su desvío en la Biblia. Bueno, me dirán otros, entonces está mal decir que Dios me dijo que yo haga algo. Oiga, si usted o yo tuviéramos la humildad, la sensatez de decir, creo que Dios me ha dicho que haga algo, en buena hora. Porque si el resultado es negativo, bueno, entonces usted no tiene que culpar a la Biblia. Usted tiene que asumir responsabilidad de que fue su voluntad, su capricho o su equivocada interpretación bíblica. Que nadie dijo que es perfecto. El problema es cuando de forma porfiada, sin sensatez, se justifica, o mejor digo, justifica el error. Otro texto fuera de contexto, muy usado y que está en el texto que hoy vamos a estudiar. Cuando estoy repitiendo texto con texto y en el texto, si bien es cierto que hay error de redundancia y de cacofonía, lo hago a propósito y sirva como una disculpa. La intención es que recordemos no sacar el texto del contexto, pero en fin, dice el verso, juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Algunos, para justificar su rebelión contra el gobierno, su rebelión contra las autoridades, sean civiles o religiosas, o su rebelión contra sus padres, toman el verso y dicen, yo tengo la obligación de obedecer a Dios antes que a usted. Ay, ¿en qué contexto fue dicho la frase? En que Pedro y Juan se les prohibió hablar sobre el Cristo resucitado. Y por eso ellos dijeron, no podemos obedecerles en eso. Tenemos que obedecer antes a Dios. Pero a usted nadie le ha obedecido, nadie le ha prohibido que predique al Cristo resucitado. Usted lo que está es discutiendo por asuntos personales.
por decisiones muy propias. Y caprichosa y antojadizamente saca un texto de su contexto y lo toma como el pretexto. Vamos a ver en el estudio de hoy otro de esos textos en donde la gente, los evangélicos, intentan justificar su voluntad, su capricho o su ignorancia. Y mientras lo estudiamos, descubrirán lo que en realidad Dios nos está enseñando a nuestro diario vivir. Por eso y por un poco más nuestro estudio de hoy, comunismo o asistencia social. Vayan al capítulo 4, libro de los Hechos. Comunismo o asistencia social. Hechos capítulo 4 y vamos hasta el versículo 32. ¿Están listas sus Biblias? Por cierto, ese es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Les animo, Capítulo 4, verso 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hasta ahí oramos. Por favor, Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias en Cristo. Amén. Para introducir el error, cito otra costumbre. Algunos, para resaltar, supongo, para darle importancia al don de hablar en lenguas, o quizá no es que quieran darle relevancia, quizá hablan por ignorancia. Eso es entre ellos y Dios. Dicen que como prueba del bautismo en el Espíritu Santo está la señal de hablar en lenguas, con exclusividad hablar en lenguas. En otras palabras, si usted no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo les preguntaría a esas personas, que no lo haré, porque yo no soy apologeta, no he sido llamado a eso. He sido llamado a instruirle a usted y yo a estudiar aquí. Pero preguntaría, oigan, ya que ustedes citan eso como una señal, ¿han revisado desde Pentecostés repetitivamente, de allí en adelante, que cada vez que se dio la manifestación del hablar en lenguas como derramamiento del Espíritu, otra de las manifestaciones era que vendían sus posesiones y traían el dinero a una bolsa común? Eso no lo dicen, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es que no lo han leído o a propósito lo pasan por alto? Porque saben que entonces las personas van a cuestionarles. Bueno, es algo que ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Yo no estoy en posición de ni quiero estar en posición de etiquetar y decir que alguien que habla en lenguas está obrando en el Espíritu o no. Eso es entre ellos y Dios. Asunto mío es decir que así como el hablar en lenguas fue una evidencia del derramamiento del Espíritu, también fue evidencia el corazón espontáneo de vender las posesiones y ayudar a otros. Al punto, verán más adelante, de que en esa iglesia, en esa congregación, nadie necesitaba nada. Y debía ser ya una congregación de 500 personas, cuando menos.
Pastor, ¿de dónde saca esa estadística? La estoy sugiriendo en honor a que en la primera predicación 3,000 convertidos, en la segunda 5,000, esos son 8,000. Si yo soy muy conservador y digo solo un 5% vivía ahí, se congregaba ahí, oigan, ya son 400 personas más los 120. No era un despreciable número, ¿eh? En fin, el punto no es sobre el hablar en lenguas. El punto es que precisamente esta manifestación de vender las posesiones y traerlas a un fondo común que los apóstoles administraban es lo que llevó a algunos a decir que Cristo fue el primer comunista, porque Él fue el que inspiró la idea de una bolsa en común, mientras los discípulos eran entrenados 3 años y medio, y después, cuando Él ascendió, esta congregación dirigida por los apóstoles siguió el mismo patrón. Voy a repetirlo. Eso es sacar un texto de su contexto. ¿Para qué? Para justificar que ellos creen en el comunismo y que ese es el pretexto para su voluntad o para su capricho. Pero lo voy a demostrar. Hablemos sobre comunismo. Lean por favor conmigo versos 34 al 36. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Por cierto, si alguno de los presentes está preocupado, creyendo que al terminar el culto diré, vayan, vendan y traigan las escrituras. Por favor, no se angustien, no terminaré así. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, también la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, a la bolsa en común. Empecemos por definir comunismo. Advierto, yo no tengo interés en que esta sea una capacitación sobre el comunismo. Lo que sucede es que si vamos a hablar del tema necesitamos al menos la definición. Movimiento y sistema político desarrollado en el siglo XIX con 2 grandes premisas por sobre todas. Está basado en la lucha de clases y en la supresión de la empresa privada o de la propiedad privada. La lucha de clases significa que la burguesía y el proletariado están en opuesto, hay una polarización, de ahí se derivan otras clases y eso debe desaparecer. Y por otro lado, que la propiedad debe ser del Estado y no de cada individuo, cuando menos los medios de producción. Algunas frases célebres que anuncian el espíritu del comunismo son: la religión es el opio de los pueblos. Eso en simple español es que la religión es la droga. Es el veneno que adormece a la gente. Otra frase: la existencia de Dios es inmoral. El comunismo sostiene que la creencia en Dios es una inmoralidad. Y la última: Dios es un invento de la burguesía para mantener en sus límites al proletariado. En simple español, Dios es un invento de la clase alta
para mantener reprimida a la clase baja. Como entenderán, las tres frases no solo son antibíblicas, son una aberración, son herejía, nacen en el espíritu del anticristo, tienen origen en el infierno. Consecuentemente, es una locura sugerir de que Cristo fue el primer comunista o de que esta bolsa en común que habla de la vida de los apóstoles está inspirando al comunismo. Totalmente opuesto en cuanto a principio. Puedo pasar mencionando otra cantidad de razones, pero si me equivoco con esto, las disculpas. Yo creo que hoy por hoy en nuestro país el comunismo no es una ideología que nos preocupe. Y lo digo disculpándome si escuchan esto en otros países, que a lo mejor sí están siendo embestidos por ese cáncer. Como en nuestro contexto, a mi forma de verlo, hoy por hoy, gracias a Dios, estamos distantes de que eso erosione la iglesia, pues pienso que es suficiente para entender que el comunismo no está en la Biblia y basta con ello. Voy a pasar a la pregunta que me imagino me harían. Entonces, si esto no es comunismo, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Es algún enunciado político? No, note que esta historia no inspiró, ni empujó, ni provocó que los apóstoles crearan una institución legal en donde este dinero era donado a otra institución que seguiría siendo propiedad privada. No hay nada de eso. Ni hay nada de eso que el Antiguo o el Nuevo Testamento les obligue a semejante práctica. De hecho, si vamos más adelante, tenemos que pensar en las cartas paulinas. Y Pablo, no una, sino en varias ocasiones, pasó limitaciones económicas, privaciones. En Corinto, si mal no recuerdo, tuvo que trabajar medio tiempo porque para poder pasar casi 2 años predicando ahí, el concilio de Jerusalén ya no estaba dispuesto a mandarle el subsidio. Así es que él dijo, bueno, voy a tener que trabajar. Luego, la iglesia en Jerusalén se vio tan asediada, perseguida, que el mismo Pablo levantó colectas en las iglesias alrededor de Asia para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Está diciendo entonces que fue un momento específico el de esta historia en donde el mover del Espíritu, la llenura del Espíritu los empujaba de forma espontánea, genuina y compulsiva a hacer esto. No está diciendo que esta debía ser una práctica oficial. Vayamos un poco más. En la ciudad de Colosas había una iglesia en la cual el que pastoreaba dicha congregación, su familia era precisamente de la burguesía. Era una familia privilegiada. Tanto que el papá de este pastor tenía empleados, sino esclavos. Insisto, privilegio propio de la burguesía de entonces. Pero no para ahí. El papá de este pastor donó, no sé si su casa o parte de su casa, supongo
que una extensión de su casa para que ahí se levantara la iglesia. Y no tengo idea con cuánto subsidiaba a esa congregación. El Espíritu Santo no le dijo, vendelo todo y dejalo en la bolsa de los apóstoles. Nadie lo empujó ni lo obligó ni a dar parte de su casa o parte de su dinero para que allí hubiera una iglesia. Fue un despertar del Espíritu específico hacia esa labor. Estarán algunos preguntándose, ¿y eso de dónde lo saca? Esa es la carta de Pablo a Filemón. El hombre adinerado era Filemón. El empleado del que le hablo, de quién sabe cuántos, es Onésimo. Y el pastor a quien me refiero era Arquipo. Y Pablo era el pastor que los había llevado a Cristo a todos. Es decir, estaba en posición de decirle, mira, todos tus fondos vení, los pones aquí porque los voy a manejar yo. No. Al contrario, cuando le escribe la carta, le dice en ruegos, recibílo como si fuera yo, porque sé que conmigo vas a ser amable. Bien, yo esperaría que con lo que he dicho hasta aquí haya suficiente evidencia de que esto no se trató de el principio del comunismo, ni cerca, Solo es un texto sacado de su contexto para que la gente diga cada disparate. ¿Qué fue entonces, pastor? ¿Cómo podemos llamarle a ese momento? Bueno, voy a ocupar la frase de la enciclopedia Mundo Hispano, que por cierto debo decir que es uno de mis referentes. Casa Bautista Mundo Hispano. No es la única, pero es una de las que recurrentemente consulto. Dice que lo que sucedió en ese tiempo específico fue un mover del espíritu que inspiró hacia la asistencia social, lo cual está implícito, es uno de los valores de la Iglesia de Cristo. Lo repito, la Iglesia de Cristo, o sea, usted, yo, los que se congregaban en Colosas, los que estaban en Jerusalén, aquí en la iglesia primitiva, todos nosotros como Iglesia de Cristo, uno de los valores, de los principios implícitos en nuestra fe es ayudar a las personas necesitadas. ¿De dónde lo saco? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué sigue? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que tienen el principio espiritual como valor, pues obviamente tenemos implícita la necesidad de ayudar a las personas necesitadas, más que nosotros. Ahora, debemos entender que este mover del espíritu, estoy hablando de esta historia, fue una reacción espontánea, resultado de la llenura del espíritu. No fue un resultado de la obligatoriedad de tener que dar. No. Hay diferencia. Una obligación es algo que yo no puedo evitar, no puedo obviar. Pero una reacción espontánea, inspirada en la llenura del Espíritu, bueno, tampoco la podré evitar, pero no es algo
que se me obliga de forma externa, sino que es algo que surge como una reacción interna. ¿Qué provoca esa compulsión interna? La llenura del Espíritu. Ayudar a otras personas no es una especie, aunque sí, de altruismo. Pero hablando de la iglesia evangélica no es altruismo. Es nuestro valor, es nuestra razón, es nuestro principio. Aquí entonces surgiría la pregunta, bueno, y si yo tengo la llenura del Espíritu, ¿estoy intentando ser de ayuda para otros? Si usted no está intentando ser de ayuda para nadie, tampoco tiene llenura del Espíritu. No lo estoy poniendo yo en cuestión. Estamos leyendo verso a verso. Ustedes han descubierto que en cada uno de estos casos se registra la llenura del Espíritu. Claro está que aquellas personas distantes del Espíritu, lo que están llevando es un vacío espiritual. Lo que les va a definir es mezquindad, es no pagar sus deudas, es avaricia, egoísmo. Ese vacío es la puerta para todos esos vicios. Vivir para ustedes mismos, en total comodidad, sin que me importe nada nadie, que tristemente es la vida de algunos, que obviamente no tienen llenura del Espíritu. Ahora, en este punto también debemos responder, pastor, yo ya estoy dando mi diezmo a la iglesia, yo ya di mi ofrenda. Se supone que ustedes como iglesia deben ocuparse de eso. Para eso la iglesia tiene programas al respecto. Pare por favor un minuto. No confundamos conceptos. Esta ayuda al necesitado, este programa de asistencia social, es una reacción espontánea, es una compulsión interna producto del Espíritu Santo llenando nuestra vida. El diezmo es una obligación externa, resultado de que yo acepté ser parte de la iglesia de Cristo. El diezmo no es una compulsión interna para ayudar al necesitado. Mi diezmo es para pagar la energía eléctrica, es para pagar los 28 o 38 toneladas de aire acondicionado, es para pagar las sillas donde está usted sentado, para que este equipo funcione, para que los empleados hayan limpiado y 30 cosas más que no funcionan si no se pagan. Para eso es mi diezmo. No confunda usted diciendo, esa fue mi intención. Voy a ocupar esto como una ilustración, pero estoy apegado al texto bíblico. La Biblia dice que la palabra es el pan de vida. Entonces hacemos bien en decir que cuando venimos aquí, venimos a alimentarnos, ¿cierto? Entonces no exagero nada cuando digo de que este es un restaurante espiritual en donde venimos a alimentarnos espiritualmente. ¿De acuerdo conmigo? ¿De acuerdo conmigo o no? Bueno, aunque no estén de acuerdo conmigo, así es. Ok, si este es un restaurante espiritual, resulta que por cierto, este es un servicio buffet, en donde usted llega y se sirve la comida y usted come lo que usted quiera, lo examina todo y retiene lo que le gusta o lo que es bueno para usted y lo que no, lo deja. Fantástico. Para que el restaurante sea cómodo para usted,
Se necesitan parqueadores, se necesitan acomodadores, se necesitan maestros de capilla, se necesita un equipo ahí en multimedia, se necesita todo lo que ya le dije, para que usted coma el servicio buffet cómodamente. Y resulta que usted terminó de comer. Y cuando terminó, dice, bueno, yo me voy ya. Momento, tiene que pagar. No, fíjese que yo en el buffet, a mí aquí solo me gustó el arroz, lo demás no lo pago. Ah, de veras. Cuénteme dónde encuentro un restaurante así. Cuénteme porque voy a ir al mediodía. Ahora, si hablamos espiritualmente, yo sí le voy a decir dónde hay un restaurante así. Aquí. Porque hay varios de ustedes que no pagan su diezmo y comen gratuitamente. Ah, nos lo está sacando, pastor. Sí, exactamente. Con todo el lujo que quiera. ¿Y todo este sermón fue para hablar de diezmo? No. En realidad deben saber que solo el 15%, según las estadísticas de contabilidad, sostienen este restaurante. Solo el 15% de ustedes. O sea, aquí hay un 85% de ustedes que vienen a alimentarse gratuitamente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que entre ese 85% son los que más reclaman. Ah, yo me quiero parquear no sé dónde. Que a mí no me gusta que me digan dónde me siento. Que aquí el aire me pega aquí y me sube los pelos, que aquí no me los sube. Todos ustedes que reclaman, me gustaría decirles, ¿podrían enseñarnos su registro de diezmo ya que reclaman tanto? Pero no. ¿Por qué no? Porque hay un 15% que ama al Señor, ama la obra, son personas con principios y dicen, no nos importa, para nosotros es un privilegio hacer esto. Y no es parte de nuestro programa de ayuda y de asistencia social. Ese es el diezmo para mantener el programa de educación religiosa. Ahora, que la iglesia como tal, independiente de su interés y de su diezmo, que la institución como tal, los que la administramos, tenemos la obligatoriedad de que en el porcentaje de ingresos haya también un porcentaje de asistencia social. Sí, pero esta es responsabilidad de los que administran, que no tiene que ver con usted. Que qué bien cuando usted se da cuenta y usted dice, me siento complacido que la iglesia en la que yo me congrego dedica tanto por ciento a la ayuda social. En buena hora. Si no fuera así, sigue siendo igual. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, los que administramos esta iglesia tenemos que tomar la decisión ahora mismo. ¿Qué vamos a pagar? ¿Aire acondicionado o no aire acondicionado? ¿Parqueo o no parqueo? ¿Tenemos el culto aquí o lo tenemos en la calle en pleno sol? ¿Buscamos un equilibrio? ¿Para qué queremos el cañón? ¿Para qué queremos esas otras cosas? Son cosas que estos van a tener que dar cuentas a Dios. Porque es la administración de ellos. Pero cuando hablamos de nuestros diezmos, no estamos hablando del programa de asistencia social. Aquí también cometen el error algunos de decir, mire, yo por eso mi diezmo dejo aquí tanto en la iglesia, aquí tanto, aquí tanto, aquí tanto, porque en la iglesia, aquí no necesitan. ¿Y usted qué sabe? Usted solo se sienta ahí y come tranquilamente. Usted no sabe. ¿Por qué? Porque es un servicio buffet. Los que tienen que saber y arreglárselas son los que administran. Entonces, si eso, mi cuota para ser parte de esa congregación bíblica es el diezmo, pues ya estoy claro. Y ya estoy claro que lo que aquí habla es un programa de asistencia social en donde yo
siento en mi corazón que el Espíritu Santo me dice, independientemente de mi diezmo, yo quiero ayudar a esta persona. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero vender esta propiedad, yo quiero hacer lo otro. Dirán algunos de ustedes, no, esas cosas no pasan hoy. Claro que pasan. Como simple ejemplo les conté el otro día que en Sonsonate hay un terreno que fue donado por su dueña para que la iglesia o lo vendiera o pusiera ahí otra iglesia. Nunca la conocimos excepto por internet, porque conoció esta iglesia por internet. Sigue dándose el mover del Espíritu. ¿Y saben qué? A mí se me olvidó que lo donó. Hubo un pequeño lío y se me olvidó. ¿Saben cuándo supe? 8 o 10 años después. Porque el terreno es de la iglesia. ¿Se dan? Así que no vaya usted a decirme, bueno, hasta la fecha ni siquiera puedo orar por la hermana porque no me acuerdo del nombre. Tengo que verlo en la escritura. Eso fue algo espontáneo que el Espíritu le dijo, hágalo. Pasó la época de la delincuencia y todo eso, pudimos entrar y bueno. Si todo esto hasta aquí, quiero creer, está claro, me gustaría darles algunas recomendaciones respecto a ese espíritu de asistencia social. Entre ellas, le pediré mañana al contador, decime por favor de los ingresos de la iglesia, ¿qué porcentaje va a asistencia social? He estado pensándolo en voz alta y quizás no nos va tan mal, pero si nos va mal, bueno, hay que corregir. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo dice que ayudar a las personas necesitadas es punto de honor. Y que debería disfrutarlo y que nazca en mi corazón. Si usted me dice en este punto, mire pastor, yo no sentí nada, yo no he sentido que le debo ayudar a nadie, pues no lo haga. Ni siquiera sentí que debo pagar el diezmo, pues tampoco lo haga. Esto es el Espíritu Santo el que le habla a su espíritu. Y es algo voluntario y espontáneo. Ahora, si surge, asegúrese de que su ayuda dé como resultado la obra trascendente de Cristo. Le explico. Trascender significa hacia la vida eterna, trasciende. Intrascendente es algo terrenal. Entonces, que nuestra ayuda social empuje, promueva la obra del Cristo resucitado. De lo contrario, usted se va a volver una institución benéfica que humanamente hablando merece aplauso, pero no tiene ningún mérito espiritual. Para que tenga mérito espiritual, junto a la ayuda, cualquiera sea, debe ir la palabra de Dios, debe ir el plan de discipulado, debe ir la razón del por qué usted es iglesia. La razón del por qué somos iglesia es para que los no alcanzados sean iglesia. Vengan a la iglesia, se congreguen, se bauticen, crezcan, sean discípulos. Usted está ayudando a personas que no hacen nada de eso. Su obra es intrascendente y está usando el recurso del Señor de forma intrascendente. Déjeme darle un ejemplo. Pastor John Michael, él ya está con el Señor, fue pastor de Calvary Chapel en Las Vegas, un mentor para mí, un amigo, me tenía cariño y me dijo, él me llevaba aquí 20 o 30 años, no sé.
tal vez 20. Y me dijo, Carlos, yo quiero enseñarte. Siento que el Señor me está guiando a eso. Vamos a Filipinas. Dije yo, Filipinas está 16 horas casi, un poco más me dijo, porque primero vamos a pasar por la... No, no, pastor. ¿Y qué es lo que me quiere enseñar? Me explicó y yo le dije, no, enséñeme aquí. Era tan amoroso que a pesar de mi renuencia, me dijo, te voy a enseñar aquí. Porque en Filipinas él ya había plantado varias iglesias y este programa parecía, creo que incluso llegó a tener algo parecido a una universidad de agricultura, algo como eso, un programa fuerte. Él me dijo, mira, yo no quiero llevarle comida a la gente en la angostura. Él fue el que dio el dinero para comprar el terreno que ocupa nuestra iglesia en la angostura y también los primeros edificios ahí. Yo no quiero llevarles comida. Yo quiero, me dijo, enseñarles cómo producir comida. ¿Y eso? Bueno, voy a mostrarte cómo administrar tanques de tilapia y granjas de pollos. Cuando el pastor sepa hacer eso y vea que esto es algo tan productivo, va a poderle enseñar a la gente de la zona cómo tener su mini granja y su mini tanque en su casa. Y ellos van a producir su propia comida a costos bajísimos. Yo dije, wow, como fin humanitario es una belleza. No, pero pará. Mi intención no es llevarles pescado y carne blanca. Mi intención, me dijo, es ganar su cariño para que ellos se congreguen, para que ellos vengan a la iglesia, para que ellos crezcan, sean discipulados y sean parte en la eternidad. Ellos tienen que venir para que yo les enseñe. Dije, fascinante, pastor, enséñeme. En efecto, me enseñó sobre las granjas, construyó lo de tilapia. Les puedo contar, para los que alguna vez han pensado en eso, lo de la granja de pollos es un negocio rotundo, rotundo. Nosotros lo iniciamos. Cada 6 semanas teníamos una producción de 700 a 800 pollos de 7 a 8 libras. Esos pollos eran tan gordos que no caminaban. No estoy exagerando ni un poquito. Y si usted me pregunta en este punto, ¿y por qué no seguimos? Porque la producción era tal que necesitábamos, debido a las regulaciones sanitarias de este país, sacar permisos. Y con los permisos necesitábamos legalización. Las iglesias no estamos autorizadas para vender. Eso nos llevaba a otro paso más. Entonces dijimos, paremos. Pero es negocio rotundo. Vino la pandemia, nos amarró más, se cerraron los tanques de tilapia. En tilapia no aprendí mucho. Falleció el pastor y creo que habían 2 o 3 llaves que no me logró terminar de explicar. Aún hoy día pienso, wow, si en la nueva generación vinieran 2 o 3 que me dicen, nosotros queremos eso, fundemos algo, hagámoslo. Sabemos cómo. Por cierto, ya solo uno de nuestros pastores sabe hacerlo bien. Se nos puede morir. Así que si usted tiene el llamado, apúrese. Y no soy yo, Yo sé la administración, pero el detalle de cuánto se le da de comer, cómo se le da el agua, etcétera, etcétera, el experto ya solo es uno. Qué hermoso cuando lo que estamos haciendo en asistencia social
trasciende, porque esas personas venían a la iglesia, eran bautizados y discipulados. Mire el otro ejemplo negativo. Que la derecha no sepa lo de la izquierda. Lo digo como ilustración, no encontré otra. Era un diciembre, vino un hermano con mucho cariño y me dijo: pastor, he visto que usted siempre anda los mismos sacos, 2, me dijo. Yo me reí y le dije: solo tengo 3 desde hace 10 años. Sí, me da pena, me dijo. Y saben, esos 3 me los hizo el hermano Chepito. Él era sastre a medida personal de trajes. Y me decía igual: pastor, me da pena como se viste usted. Entonces cada 6 meses me traía uno, pero ya se murió. Y le conté eso también. Y le dije: mire, hermano, a mí no me gusta usar sacos. Él me dijo: no me importa, tome. Y me metió dinero en la bolsa. Vaya a comprarse uno. No, mire, yo no voy a hacer... Bueno, gracias, hermano. Muy fino. Gracias. Le iba contando a mi esposa en el carro y me dijo: ¿y qué vas a hacer? Yo no me compro nada, le dije. Voy a ir a comprar 2, 3 camisas y le voy a decir que me compré las camisas. Me dijo ella: sí sos terco. Por supuesto, ella estaba equivocada. Ya va a ver por qué. Esa misma tarde estábamos con una familia a uno de ellos le estaba evangelizando, le hablé del Señor, me contó tantas necesidades. Solo faltaba que me dijera que tenía cáncer y le habían dado 3 días. Saqué el dinero: tome, hermano, ocúpelo en lo que necesita. No lo volví a ver en la iglesia. Como era diciembre y era época de irme a comprar 2 camisas, viera qué cólera sentía yo cuando pensaba. Por usar el dinero del Señor en personas que no quieren nada abiertamente con el Señor. Si usted va a dar ayuda social, empiece con aquellas personas que pueden ser alcanzadas. Luego con la familia del Señor. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, es el patrón bíblico. Así lo ordenó nuestro Señor. Que sean obras que trascienden. Y finalmente, no esperemos resultados. Sí, quiero asegurarme que son personas que están buscando al Señor, no aquellos que rechazan abiertamente al Señor. Sí quiero que esto esté en un programa como el de esos pollos o el de lo que sea, que esas personas van a querer ir a escuchar un culto, que se van a sentar, que van a oír del bautismo, etcétera, etcétera. Pero si realmente habrán resultados óptimos o no, eso ya no depende de nosotros. De nosotros depende sembrar en buena tierra. Pero el resultado, el crecimiento solo lo da Dios. Usted y yo vamos a sembrar, otro va a regar y otro va a cosechar. Pero hay que empezar. Podría sugerirles hoy cosas tan básicas como, por ejemplo, ¿van al mercado hoy, los domingos? Sí, yo creo que un montón de ustedes después del culto van al mercado. Bueno, compraron una pechuga de pollo, a lo mejor le sobra para que compre 2. ¿Por qué? Porque hay alguien a la que le quiere hablar del evangelio y le da una pechuga de pollo. A lo mejor hay ropa en su closet que no ocupa más. ¿Para qué la quiere? Regálela. ¿Sabe? Yo le decía siempre al hermano Chepito, porque él me reclamaba y me decía: mira, no te he visto tal traje. Ya lo regalé. ¿Por qué? Me decía. Es que cada vez que usted me regala uno, yo tengo que regalar otro. Vos sos loco, me decía.
No, hermano Chepito, si yo el saco solo lo ocupo en Santa Cena. Y como pantalón y saco ocupan mucho espacio en el closet, le decía. Él se reía y me abrazaba. Pero en realidad, ¿y usted para qué quiere tanta ropa, pues? La tiene guardada por gusto. A lo mejor ya no le queda. Algún día nunca le volverá a quedar. Piense en alguien a quien puede bendecir. Piense en alguien a quien puede ayudar, que contrasta mucho con la persona que, imagínense, todos ustedes que al terminar este culto van a ir a sentarse a almorzar con una persona que no quiere nada con Jesucristo, que es mal hablado o mal hablada, groseros, y usted les va a pagar la comida. ¿Saben el colmo? Va a pedir una cerveza y usted la va a pagar. No, eso es no quererse usted mismo. ¿Para qué? Para que piensen que usted es buena persona. ¡Qué locura! Cuando podría invitar a una persona que necesita y que quiere escuchar del Evangelio de Jesús. ¡Wow! Pero es que eso solo lo hace la iglesia que tiene la llenura del Espíritu. Allá usted. Vamos a orar.